Mateo 26, versículo 6. La unción en Betania. Jesús se encontraba en Betania en casa de Simón el leproso. Se acercó a él una mujer mientras estaba a la mesa, con un frasco de mármol precioso lleno de un perfume muy caro, y se lo derramó en la cabeza. Al ver esto, los discípulos protestaban. ¿Para qué tanto derroche? Este perfume se podía haber vendido muy caro para ayudar a los pobres. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿Por qué molestan a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es realmente una buena obra. Siempre tienen a los pobres con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ella preparaba mi entierro. En verdad les digo, donde quiera que se proclame el Evangelio en todo el mundo, se contará también su gesto y será su gloria. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, se presentó a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me darán si se los entrego? Ellos prometieron darle 30 monedas de plata, y a partir de ese momento Judas andaba buscando una oportunidad para entregárselo. Pocos días antes de la Pascua, Jesús cenó en Betania. María demostró públicamente su amor tierno y apasionado a Jesús, en presencia de otros que también lo querían, aun cuando no supieran expresárselo. Algunos, sin embargo, se escandalizaron de que María se preocupara de Jesús antes de que los pobres. Ha hecho una obra buena, sepultar a los muertos. Era una de las buenas obras, catalogadas por los judíos, porque Jesús desvela el sentido profético del gesto de María, y es probable que ella también fuera consciente de ello. Este es el momento para que el lector recapacite en el misterio de Jesús. Recibió de esta mujer, al igual que de algunos otros, muy escasos que lo amaron y lo comprendieron, riquezas, sin las cuales no habría logrado su plenitud humana. El Hijo Eterno había querido depender de ellos durante su paso entre nosotros. Mateo 26, versículo 17. La última cena. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Dónde quieres que preparemos la comida de la Pascua? Jesús contestó: Vayan a la ciudad, a casa de tal hombre, y díganle: El Maestro te manda decir: Mi hora se acerca y quiero celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Llegada la tarde, Jesús se puso a la mesa con los 12, y mientras comían les dijo: En verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar. Se sintieron profundamente afligidos, y uno a uno comenzaron a preguntarle: ¿Seré yo, Señor? Él contestó: El que me va a entregar es uno de los que mojan su pan conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se va, como dicen las Escrituras. Pero, pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre, sería mejor para él no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó también: ¿Seré yo acaso, maestro? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: Beban todos de ella, esto es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Y les digo que desde ahora no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, partieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes caerán esta noche. Ya no sabrán qué pensar de mí, pues dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro empezó a decirle: Aunque todos tropiecen, yo nunca dudaré de ti. Jesús le replicó: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro insistió:
aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos le aseguraron lo mismo. Es muy probable que ese año Jesús no celebrase la cena del Cordero Pascual. Los judíos la celebraban la tarde del día en que murió. Y lo que Jesús celebró el día anterior no fue la antigua Pascua, sino su Pascua, que es la Eucaristía. El evangelista habló aquí de preparar la Pascua, porque se dirigía a cristianos que solo conocían la Pascua cristiana. 12 siglos antes de Jesús, Dios había celebrado con Israel una alianza en el monte Sinaí. Ellos y sus hijos serían el pueblo de Dios entre los demás pueblos. No obstante, con el pasar del tiempo y ante la experiencia de las faltas del pueblo de Dios, los profetas entendieron que debía darse un paso más. Se necesitaba otra alianza, cuyo primer efecto sería obtenernos el perdón de los pecados. En vísperas de su muerte, Jesús recuerda la primera alianza en la que se derramó la sangre de animales sacrificados. Pero ahora Él derrama su sangre por una multitud. Esta multitud ha conservado la expresión hebrea. Marcos, por los muchos, se refiere en forma especial a la Iglesia. Jesús purifica a los que serán su propio pueblo en el mundo. Cada vez que celebramos la Eucaristía o misa, renovamos esta alianza. Jesús se hace nuestro pan espiritual y nos consagra a su Padre para que participemos cada vez más en la obra de su salvación. La última cena de Jesús fue la primera del culto cristiano en vez de las solemnes ceremonias del templo. El momento más importante de la vida de la Iglesia será este, memorial en que vuelve a hacerse presente el misterio de muerte y de resurrección. En el huerto de Getsemaní, Mateo 26, 36, llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: «Siéntense aquí mientras yo voy más allá a orar». Tomó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia, y les dijo: «Siento una tristeza de muerte. Quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos». Fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así: «Padre, si es posible, que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres». Volvió donde sus discípulos, los halló dormidos y dijo a Pedro: «¿De modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo? Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil». De nuevo se apartó por segunda vez a orar: «Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad». Volvió otra vez donde los discípulos y los encontró dormidos, pues se les cerraban los ojos de sueño. Los dejó, pues, y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió donde los discípulos y les dijo: «Ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, el traidor está a punto de llegar». El grupo armado de espadas y palos resalta bien el aspecto muy poco regular del arresto de Jesús. Según la historia, para muchos judíos la guardia armada de los sumos sacerdotes de la familia de Anás y Caifás eran un escándalo. Judas era uno de los 12. ¿Cómo pudo elegir Jesús, después de una noche de oración, a este hombre que lo habría de entregar? También en esto Jesús no traicionó su condición humana. Y no hubo por parte de Dios menosprecio alguno de la libertad humana. Jesús se dejó guiar por el Espíritu y es posible que el Padre le haya dado algún signo para que lo designara, aun cuando veía los puntos débiles de Judas como veía los de otros apóstoles. En este versículo, en el huerto de Getsemaní, Mateo nos menciona que el Señor Jesús sabía que se acercaba el día de su muerte y tuvo mucho miedo, y por ese miedo se mantuvo en oración en el monte de los Olivos. Jesús le pidió a sus discípulos que se mantuvieran despiertos, y sin embargo ellos se quedaron dormidos. Él les preguntó: «¿Cómo es posible que no puedan permanecer una hora despiertos conmigo?». Y nuevamente les pide estar despiertos mientras él vuelve a la oración.
y otra vez ellos se quedan dormidos. La carne es débil. En cualquier momento flaqueamos y nos quedamos dormidos. Jesús nos invita a estar bien despiertos y si en algún momento tropezamos, Él siempre va a estar ahí con nosotros acompañándonos. Este es el Evangelio que comparto el día de hoy. Espero que lo meditemos y comprendamos la palabra de Dios nuestro Señor. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.